Buen día para todos. Nosotros somos Elisa Fernanda Quiroz Vázquez y Sebastián Lopera Cataño, estudiantes de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación. A continuación presentamos nuestro proyecto de investigación que tiene por título Motivar el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera inglés y fortalecer las 4 habilidades comunicativas de los estudiantes del grado noveno 2 de la institución educativa Enrique Olaya Herrera, ubicada en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la implementación de un objeto virtual de aprendizaje. Este proyecto surge como propuesta para aumentar la motivación de los estudiantes por el aprendizaje del idioma, teniendo en cuenta los bajos desempeños obtenidos en el primer periodo debido en gran parte a que la materia tiene una intensidad horaria de 3 horas semanales y los estudiantes no presentan interés por profundizar temáticas en sus hogares, dado el nivel de exigencia que supone el área, por lo que esperamos que lo propuesto sea un recurso que los motive al aprendizaje autónomo. Para lo cual planteamos 4 objetivos específicos que responden a indagar los intereses y necesidades de los estudiantes frente al aprendizaje de la lengua extranjera, diseñar un OVA partiendo de la información recolectada, presentar el OVA a los estudiantes para que lo exploren de forma autónoma y evaluar su efectividad e impacto en la motivación por el aprendizaje de la lengua extranjera inglés. El rastreo de las investigaciones afines a nuestro proyecto nos permite identificar estudios relacionados con el impacto de los OVA y las TIC en el campo educativo, concluyendo que su eficacia depende en gran medida de la preparación y actitud del docente frente a la integración de estos recursos y su intencionalidad. También otras investigaciones exploran cómo la motivación afecta a los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre cómo el deseo interno de aprender de cada estudiante es un factor decisivo en el tiempo que invierte de manera autónoma en su propio proceso formativo. Nuestro proyecto de investigación se llevó a cabo en la institución educativa Enrique Olaya Herrera, la cual está ubicada en la zona nororiental del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, específicamente en la Comuna 3, en el barrio Manrique Oriental. Respecto a la institución, esta ha apostado por la formación en derechos humanos, reconociendo la importancia de formar a los educandos en términos de inclusión y convivencia, aspectos que se reflejan en la misión y visión institucional. El colegio atiende alrededor de 1.050 estudiantes distribuidos en 2 jornadas. En la mañana asisten los estudiantes de bachillerato y en la tarde los estudiantes de básica primaria. Frente a la normativa que regula y orienta el aprendizaje de la lengua extranjera en el país, se encuentra que se prioriza la enseñanza del inglés en las instituciones educativas oficiales con la ley de bilingüismo y se toma como referencia el marco común europeo para clasificar los niveles de enseñanza según el grado educativo, los cuales se conjugan para el año 2007 con las pruebas saber. Tras este rastreo, se identifica que actualmente está en ejecución el Programa Nacional de Inglés Colombia Very Well, donde se establece el inglés como asignatura y se asignan 3 horas semanales para el aprendizaje del idioma en secundaria, como se mencionó anteriormente. Bien, en el marco teórico se presentan aportes de diversos autores frente a la motivación para el aprendizaje autónomo, el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, las TIC como potenciadoras del aprendizaje y como potenciadoras en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés, las cuales plantean la importancia de la motivación intrínseca en los procesos de aprendizaje, pues está ligada puntualmente con el desarrollo de habilidades que favorecen el aprendizaje autónomo, como lo es la autorregulación y la metacognición. Por otro lado, se precisa que el uso de las TIC puede favorecer el aprendizaje del inglés a través de diversas herramientas que permitan la interacción con el lenguaje y que apuntan a trabajar con el idioma en contextos y situaciones que tengan sentido para los estudiantes, además de que el uso de la tecnología resulta un factor que puede influir positivamente en la motivación de los estudiantes respecto a la realización y el cumplimiento de tareas y actividades. Todo esto da pie a la profundización de estos conceptos, los cuales están estrechamente relacionados con los constructos y son el eje central de la investigación, teniendo objeto virtual de aprendizaje, lengua extranjera, aprendizaje autónomo, motivación para aprender. El enfoque de nuestra investigación es cualitativo, de corte descriptivo y correlacional, teniendo en cuenta que busca comprender a los sujetos mediante el reconocimiento en su contexto y pretende identificar la correlación que existe entre el impacto que puede tener la disposición del docente para reconocer al estudiante como parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje y transformar así sus prácticas de acuerdo con las necesidades de la población. La incidencia de la incorporación de un objeto virtual de aprendizaje en la motivación de los estudiantes para el aprendizaje de la lengua extranjera si se presentan recursos pensados desde sus intereses y cómo esto puede llevarlos a tener una motivación por aprender de forma autónoma y a buscar estrategias para desarrollar habilidades en el área.
por lo que se tiene en cuenta la investigación acción pedagógica IAP como modelo de investigación y el aprendizaje basado en diseño como estrategia de intervención, ya que se busca reflexionar sobre la práctica en la enseñanza del idioma y propone el planteamiento de un OVA diseñado con recursos, actividades y estrategias propuestas por los mismos estudiantes a fin de atender sus intereses y necesidades. En relación con la población y muestra, el grupo noveno 2 está conformado por 31 estudiantes, 17 mujeres y 14 hombres en edades comprendidas entre los 13 y 17 años, pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, los cuales en su mayoría poseen dispositivos móviles y conexión a Internet a través de datos. Listo, los datos de la fase diagnóstica, la implementación y la evaluación fueron recolectados utilizando como técnica la encuesta y mediante un cuestionario cerrado. Para la primera fase también se implementó la técnica de grupo focal a través de una entrevista semiestructurada. En la fase de diseño se utilizó el análisis documental partiendo de la elaboración de una matriz de análisis que permitió hacer un filtro e identificar los elementos constitutivos del OVA, para luego esquematizar la información en una matriz de diseño que permitió estructurar el contenido antes de la creación del recurso. El cuestionario de diagnóstico y la evaluación contó con las mismas preguntas, de manera que se pudieran analizar al finalizar la intervención para identificar si se obtuvieron resultados positivos en favor de la investigación. Para esto también se tuvieron en cuenta algunas preguntas del cuestionario de la fase de implementación, lo que posibilita hacer una triangulación de las tres fases y reconocer así los avances en cada una de ellas. Los cuestionarios fueron creados en Google Forms. El primero estuvo compuesto por 16 preguntas que indagaban por el nivel de motivación de los estudiantes en escala de 1 a 5, las estrategias que utilizaban para el aprendizaje del idioma, el interés de aprender por fuera del contexto institucional y algunas afirmaciones que pretendían medir el nivel de interés y de importancia que le atribuían al aprendizaje de la lengua extranjera en sus vidas. Fue respondido por los 31 estudiantes durante la clase de inglés. La encuesta arrojó que 21 de 31 estudiantes presentaban un nivel de motivación medio bajo por el aprendizaje de la lengua extranjera. La música y los juegos en línea se posicionaron como las estrategias que podían contribuir con la motivación y el aprendizaje del idioma, contando con 22 respuestas y 17 respuestas respectivamente. El tiempo en promedio que invierten al día para aprender inglés es de 0 a 15 minutos diarios, dado que obtuvo un total de 17 respuestas. En un segundo momento se llevó a cabo la aplicación de una entrevista semiestructurada con el fin de profundizar respecto a los sentires de los estudiantes en relación con el aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo sus dificultades, perspectivas, intereses y necesidades en el área mediante un diálogo con el docente, en el cual algunos expresaron, como se puede evidenciar aquí, que encontraban complejo el aprendizaje de este idioma, principalmente porque no cuentan con las habilidades para comprender los temas que se trabajan en clase ni para comunicarse de forma verbal como esperarían hacerlo. También manifestaron que en este momento ven el aprendizaje de la lengua extranjera como una obligación, dado que deben ganar en la materia como requisito de su año escolar. Finalmente, los estudiantes mencionaron el tipo de actividades que quisieran utilizar en el blog, donde resaltaron nuevamente los juegos y el material audiovisual. Partiendo de las estrategias propuestas por los estudiantes, se utilizaron las matrices para la construcción del OVA, el cual fue creado en la herramienta Google Sites debido a que es gratuita, de fácil manejo y acceso. Todo el contenido del recurso aparece en ambos idiomas, tanto en inglés como en español. Cada pestaña cuenta con un título desplegable llamado Translation, pues el cual presenta el contenido descrito, lógicamente en español. El OVA fue llamado Learning English at Home 9th Grade y cuenta con las siguientes pestañas: Principal Page, Games On, Reading, Writing, Speaking and Listening Activities, todas ellas enfocadas a desarrollar las 4 habilidades propuestas desde el área de inglés a través de la implementación de recursos como juegos, música, audiolibros, textos de comprensión, entre otros. Cada una de estas actividades fueron incluidas con el propósito de atender los gustos y los deseos en términos de aprendizaje de cada estudiante, de manera que se pueda fortalecer el aprendizaje autónomo.
Si bien la encuesta arrojó la predilección por recursos como juegos y música, un porcentaje menor manifestó querer desarrollar otras habilidades y es por ello que LOA cuenta con actividades orientadas al potenciamiento de todas ellas. Finalmente aparece la pestaña de Evalúa tu experiencia, donde está el formulario elaborado para que los estudiantes lo diligenciaran de forma voluntaria luego de ir explorando todas estas herramientas. Una vez diseñado el recurso, los estudiantes contaron con 4 semanas para explorarlo en sus tiempos libres, destacando pues obviamente que el propósito de LOA es potenciar el aprendizaje autónomo, por lo tanto ellos tenían total libertad para explorar las diversas actividades allí contenidas sin necesidad de conservar un orden en su realización, solamente utilizarlo en función de sus gustos e intereses. Se les pidió que conforme fueran realizando las actividades del sitio respondieran de manera voluntaria a la encuesta contenida en la pestaña Evalúa tu experiencia, la cual tenía 13 preguntas orientadas a conocer cómo fue precisamente su experiencia durante el uso del recurso. Conforme fueron pasando las semanas de trabajo, los estudiantes empezaron a enviar los registros fotográficos con audios por medio de WhatsApp, donde narraban cómo fue su experiencia al momento de utilizar el recurso. Aquí podemos evidenciar algunas apreciaciones y escucharemos a 2 estudiantes que son Juan Pablo Mosquera y María Sofía Arias. Profe, pues la verdad fue muy entretenida la página, más porque aparte abarca, digamos, los temas en los que más o menos he tenido cierto grado de dificultad. Entonces la forma tan creativa que muestra la página de resolver los problemas me ha ayudado bastante a entenderlos un poco más, pero de resto la página está bastante bien. Muchas felicitaciones. Bueno, pues la experiencia súper bacana, me encantaban los juegos y así como la de comprensión de lectura, eso era como lo que más hago, porque aún sigo utilizando la plataforma y está súper bacana. He como aumentado más el aprendizaje en el inglés y no me fortalece demasiado, a mí me gusta demasiado. Y pongo a jugar también a mis primitos, ellos están en primaria y los pongo a leer eso, ellos también se han ayudado mucho con la plataforma. Para la evaluación se implementó el mismo cuestionario de la fase diagnóstica más una pregunta adicional que indagaba si los estudiantes seguían utilizando el blog para el aprendizaje del inglés. Sabemos que durante la implementación los estudiantes utilizaron el recurso. Con esta pregunta queríamos indagar si posterior al proceso ellos seguían haciendo uso del sitio para aprender. Durante la implementación se obtuvo un total de 35 respuestas en el cuestionario, donde los estudiantes manifestaron que LOA los ha motivado a explorar otras páginas o herramientas para aprender inglés de forma autónoma, obteniendo un total de 30 respuestas afirmativas de 35. Asimismo, se encuentran 65 actividades realizadas en las cuales los juegos fueron los recursos predilectos de los estudiantes, contando con 33 respuestas seguido de las actividades orientadas a la escucha y los audiolibros. Finalmente, al triangular las respuestas obtenidas en las 3 fases, se encontró que hubo un aumento del 45.1% en la motivación de los estudiantes, donde solo uno de los 31 estudiantes continúan con un nivel de motivación bajo, 6 estudiantes con nivel de motivación medio y 24 con nivel de motivación alto, luego de tener el LOA a su disposición. Si bien en la fase diagnóstica ninguno de los estudiantes se decantó por las actividades de lectura en el cuestionario, luego de explorar el LOA, 7 de los 31 estudiantes sí las encontraron atractivas. Asimismo, se observa que las actividades orientadas a la escucha también aumentaron un 12.9% entre el diagnóstico y la evaluación con los resultados dispuestos. También encontramos que 23 de los 31 estudiantes sí continúan utilizando el blog, al igual que se observa que inicialmente las actividades orientadas a la pronunciación eran las de mayor interés. Sin embargo, teniendo en cuenta que LOA permite la interacción con recursos digitales y no la interacción entre pares para fortalecer la comunicación verbal de forma directa, se evidencia una disminución del 32.2% en el interés por las actividades de pronunciación. Bien, con respecto a la motivación para participar en las clases de inglés, durante la fase diagnóstica los estudiantes revelaron un nivel de motivación medio bajo. Con la implementación de LOA se observa que esta motivación aumentó. Solo 3 estudiantes de los 7 iniciales continúan mostrando un nivel de motivación bajo, lo que equivale al 9.7% de la muestra total en comparación con el 22.6% inicial. En la fase diagnóstica solo 6 presentaban un nivel de motivación alto, mientras que para la evaluación este número aumentó a 17 estudiantes.
Aquí es importante resaltar que después de la intervención pedagógica, los estudiantes empezaron a tener una actitud diferente durante las clases. Se han mostrado más participativos, preguntan más acerca de las actividades del blog y sugieren nuevas estrategias. Hablan entre ellos sobre los recursos que han explorado y lo que han encontrado de nuevo, entre otros aspectos que reflejan aún más el impacto que hemos obtenido pues, con todo este proceso implementado. Bueno, frente al tiempo invertido se observa que aumenta el periodo entre 15 y 30 minutos para un total de 19 estudiantes, aumentando el porcentaje en un 35,5%, al igual que se evidencia un aumento en la cantidad de días. En la fase diagnóstica, 10 estudiantes se mostraron en desacuerdo con la idea de estudiar inglés si no fuera una asignatura obligatoria, valor que disminuyó a 4 para la fase de evaluación, obteniendo un total de 13% en la muestra en comparación con el 32,4% inicial. También se pudo evidenciar cómo se presentó un cambio positivo en la percepción que tienen los estudiantes frente a la visión futura utilizando el inglés y el interés por aprenderlo, al igual que aumentaron la exploración de herramientas pasando de 67 respuestas a 89. Asimismo, se reconoce que en promedio alrededor de 4 estudiantes continúan sin mostrar ningún interés o motivación por el aprendizaje de la lengua extranjera inglés, manifestando en sus respuestas que no lo consideran algo importante ni tienen una visión futura con el idioma. En concordancia con las teorías rastreadas, si no se da esta motivación intrínseca, será muy difícil lograr que su perspectiva cambie y que las propuestas que se lleven al aula les parezcan motivadoras o les generen algún tipo de interés. Bueno, es así como reconocemos la importancia que tiene la fase diagnóstica en el proceso de investigación, dado que es la que va a permitir establecer las metas y estrategias de intervención según lo identificado en la población, además de la relevancia que tiene dar voz a los estudiantes e involucrarlos de forma activa en su proceso, teniendo en cuenta las dificultades que presentan, sus necesidades y sus intereses. Por otro lado, encontramos que la web sí ofrece múltiples herramientas para potenciar el aprendizaje de la lengua extranjera, pero es importante crear este tipo de recursos que incluyan variedad de actividades en una misma plataforma directamente relacionada con la población con la que se está trabajando. El hecho de que los estudiantes se sientan partícipes del proceso y tengan la oportunidad de identificar las dificultades que presentan y las estrategias que les ayudarían a mejorar, hace que quieran explorar de forma autónoma otros recursos que les ayuden con su aprendizaje. El LOA por sí mismo no es el que genera el impacto, sino el proceso realizado con los estudiantes para su creación. Finalmente, el uso de las TIC sí puede favorecer los procesos educativos, siempre y cuando se implemente con un propósito claro y un objetivo en función de la población con la que se trabaja. Como conclusiones finales, el OA sí favorece el aprendizaje de la lengua fomentando el desarrollo de las habilidades comunicativas siempre que se tenga en cuenta la opinión de los estudiantes en su construcción y las clases se planteen de forma innovadora con objetivos claros. El LOA cumplió con el objetivo propuesto, pues su implementación posibilitó un cambio significativo de perspectiva frente al aprendizaje de la lengua extranjera inglés y motivó a los estudiantes a ser partícipes de su propio proceso. El reto para los docentes de hoy es innovar en las prácticas educativas y motivar el aprendizaje trascendiendo el entorno institucional, pues los estudiantes tienen al alcance múltiples herramientas que les posibilitan estar en constante interacción con el saber y esos espacios deben ser aprovechados para que potencien sus habilidades y descubran otras formas de aprender. Como recomendaciones presentamos, primero, que recomendamos el uso de Google Forms, ya que es una herramienta práctica para recopilar datos. Segundo, para futuras investigaciones se recomienda implementar la técnica de grupo focal con grupos más pequeños en aras de recoger datos más exactos de la muestra y permitir también que los participantes se expresen con mayor libertad y confianza. Tercero, es importante involucrar a los estudiantes en el proceso de construcción de las clases, ya que esto contribuye a mejorar sus niveles de motivación. Cuarto, recomendamos la aplicación de los OA en las distintas áreas y grados que busquen profundizar los contenidos vistos durante las clases. Quinto, se recomienda a los docentes apertura frente a la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por último, se recomienda que a la hora de diseñar un OA orientado al aprendizaje del inglés se incluyan actividades que favorezcan la interacción y comunicación oral. Muchas gracias por escucharnos.